Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son el doctor Edgar Daniel Sánchez Hernández. Él es licenciado en nutrición, ingeniero industrial, maestro en educación con enfoque en innovación de la práctica docente, doctor en educación y egresado y docente distinguido IEXPRO. La doctora Laura Patricia Peña Garibay. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicopedagogía, doctora en estudios regionales y docente distinguida IEXPRO. Y la doctora Irma Hernández Solís. Ella es licenciada en medicina, maestra en ciencias de la salud con formación en epidemiología, maestra en desarrollo humano, doctora en desarrollo humano y egresada y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos, nuestro querido público que nos acompaña en una emisión más de Conéctate con IEXPRO. Te saludo con mucho gusto, me presento, soy el maestro Pedro Enrique Marín y para mí es un gusto poder estar con ustedes tocando un tema demasiado importante que se titula Conducta alimentaria, la conexión entre lo que conocemos y sentimos. Creo que este tema va a ser muy importante y sobre todo porque nuestros panelistas que están el día de hoy son panelistas, son profesionales de lujo, con una amplia gama y una gran trayectoria académica y sobre todo muy profesionales en la materia. Conocen esto absolutamente muy bien. Y a continuación me permito presentar a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a iniciar con el doctor Edgar Daniel Sánchez Hernández. Se desempeña en la Clínica de Rehabilitación CREA y en otras instituciones realizando actividades como orientación alimentaria, antropometría, toma de signos vitales, elaboración de los menús cíclicos para infantes, es técnico en análisis y tecnología de los alimentos. Otros estudios destacables que tiene nuestro querido doctor: interacción fármaco-nutrimiento y prevención de adicciones y mediación en conflictos. Bienvenido, doctor. A continuación les presento a la doctora Laura Patricia Peña Garibay. Fue colaboradora de la Dirección de Formación e Investigación Educativa. Cuenta con una amplia preparación en el diseño instruccional. Sin embargo, ha manejado temas de salud mental, de los cuales resaltan cursos, talleres y conferencias dirigidas a la población estudiantil y padres de familia de diversas comunidades. Algunos por destacar son los siguientes: taller de salud mental y nutrición, la bulimia y la anorexia, su prevención y manejo, fuera de las adicciones de mi vida, aspectos preventivos de la depresión en los jóvenes, simposium sobre la salud del adolescente, cómo promover la salud mental en los adolescentes, cursos, estrategias de intervención psicológica, curso 6, acciones para salvar una vida, elaboración e implementación de cursos de habilidades psicológicas y cuidados personales dirigidos al personal operativo. ¿Ven? Les dije que nuestros panelistas de hoy son profesionales. Y la maestra Irma Hernández Solís actualmente es docente de asignaturas en diferentes instituciones en las que resalta la UNICACH en la Facultad de Psicología, desde si la perspectiva médica puede aportar mucho al tema. Formación continua destacable. ¿Ven?
seguimos de manteles largos. Diplomado en Neuropsicología, Simposio en Avances y Perspectivas en Diabetes Mellitus, Simposio en Diabetes Mellitus, Simposio Estatal de Salud Mental, y es coautor del tema Oncocercosis y Tracoma en el Simposio de Ecología Humana. Ha participado como instructora en el Diplomado de Psicopatología Infantil y Adolescente. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Un gusto tenerlos por acá. Y bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Y sobre todo, esta emisión vamos a abordar cómo el tipo de los alimentos que consumimos impactan en nuestra salud física y bienestar mental, y sobre todo también en esta cuestión emocional. Muchas veces lo que ponemos en nuestro plato puede ser también un reflejo de cómo nos sentimos en nuestro entorno y en lo que vivimos día a día. Creo que hay una frase ahí que somos un reflejo de lo que consumimos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? A ver qué tan cierto es eso, si es, como dicen, mito o realidad. Y sobre todo vamos a reflexionar sobre el tema que nos va a ayudar sobre todo a poder entender por qué comemos y cómo lo hacemos, sino también a construir prácticas más conscientes para nuestro bienestar. Así que les invito a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están viendo, si pueden generar alguna pregunta, comentarios, y los vamos a ir pasando ahí poco a poquito. ¿Claro? Bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Bueno, para iniciar este conversatorio es de vital importancia comprender de dónde surge lo que comemos y por qué lo hacemos. De esta manera, tenemos que entender cómo se forman nuestros hábitos y sobre todo estos hábitos de consumo, cómo los vamos construyendo, por qué hacemos esto, cuánto tiempo nos lleva para construirlo, entre otras cosas. Y sobre todo creo que esto es lo más importante, que es el plus del día de hoy. ¿Cuál es la conexión en nuestro cerebro y nuestro intestino? Y para ello le vamos a dar la primera pregunta a nuestro queridísimo doctor Edgar Daniel. ¿Qué es un patrón de consumo? Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Espero y estén teniendo un excelente día, festivo, por cierto. He estado ahorita hablando con la maestra Laura acerca de que en un día tan especial y en el que está involucrado muchísimo la cultura, pues estamos tremendamente influenciados por la cultura de nuestro medio. Somos seres biopsicosociales y queda perfecta esta interacción que vamos a tener entre los tres, un psicólogo, un médico y un nutriólogo, para ver justamente esa interacción biopsicosocial, que es la interacción de la alimentación, tiene que ver con estos tres rubros: lo biológico, lo psicológico y lo social. Aludiendo a la pregunta del moderador, un patrón de consumo, o se le llama patrón de consumo al conjunto de alimentos que un individuo o una familia o una comunidad consumen de manera ordinaria y habitual, con una frecuencia estimada de por lo menos una vez al mes, o bien que esos productos tengan un gran arraigo en sus preferencias alimentarias, y es decir, la forma en la que se acostumbran comerlos, ya que tenemos muchas formas de cómo comer el maíz alrededor del país. Por ejemplo, tenemos un tamal para cada una de las regiones del país. Tamal con camarones en la parte de Sinaloa o Sonora, un tamal con frijol en la parte de Hidalgo, un tamal que le llaman tamal canario en la parte del Estado de México y que le ponen piña. Entonces, tenemos una gran variedad de alimentos dependiendo de la zona del país de la que estemos acostumbrados, y hay un gran arraigo de parte de la población. Entonces, ese patrón de consumo, por eso lo decía, tiene que ver con que lo consuman al menos una vez al mes. Son instrumentos de medición que utilizamos los nutriólogos para, en la consulta clínica, poder ver algunas de las características de tu paciente. Y más adelante hablaré de lo que es un recordatorio de 24 horas y lo que es un requerimiento nutrimental, a diferencia de una recomendación nutricional. Entonces, el patrón de consumo es justamente uno de los primeros instrumentos que utilizamos, añadido al historial clínico nutricio del paciente, que tiene que ver con una historial familiar de algunas enfermedades en el paciente relacionadas con la alimentación, y algunas patologías que el paciente vienen padeciendo en su familia desde hace ya muchas décadas,
porque hay ambientes que le llamamos ambientes obesigénicos. ¿Y qué es un ambiente obesigénico? Justamente un ambiente en el cual se promueve la obesidad, que hay como un alto consumo de alimentos azucarados, que hay bajo patrón de actividad física. Entonces, un ambiente obesigénico es propicio para generar las enfermedades que le conocemos como el síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes e hipertensión. Gracias. Claro, no, muy buen aporte, doctor Edgar, y concuerdo con usted, ¿no? Estos patrones se van formando justamente con la construcción de los hábitos, ¿no? Y algo que mencionaba que más adelante comentaba que lo iba a abordar, el recordatorio de 24 horas. Creo que eso es muy importante porque también ahí nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestros hábitos alimenticios, qué es lo que consumimos frecuentemente y justamente, ¿no? Las cantidades que hacemos, ¿no? Una de las situaciones ahí o de las claves es cuando vas a consulta con tu nutriólogo, te dice, a ver, ¿qué comiste, no? Y va el recordatorio y ahí se ve cuando ese es el truco, ¿no? Si realmente estamos siguiendo nuestro plan de alimentación o no, porque ya andamos como que pensándole, ¿no? Pero realmente cuando llevamos y tenemos un buen hábito, una construcción, hablando de hábitos saludables, nos damos cuenta cuando se lleva al pie de la letra, ¿no? Porque también nosotros respondemos muy rápido y sobre todo se nota en el organismo, ¿no? También comer saludable es muy notorio. Muchas gracias, doctor. Y bien, doctora Laura, eh, ¿cómo es la conexión del intestino-cerebro? Interesante Bueno, pregunta. sí, desde el 2013 se descubrió que tenemos un segundo cerebro. Tenemos un cerebro en el abdomen. En el intestino o en los intestinos tenemos un microbioma eh, donde hay más millones de neuronas que en la médula espinal. Entonces, en el intestino vamos a ver que se procesan aminoácidos que generan los neurotransmisores y las hormonas, ¿no? La serotonina, que es la hormona de la felicidad, la calma, el 90% se genera en el intestino, no en el cerebro. Entonces, vamos a ver cómo esta conexión del intestino cerebro se lleva a cabo por medio del nervio vago. Ese es el eje intestino cerebro. A este sistema nervioso se le llama sistema entérico. Entonces, claro que las emociones se gestan en buena medida en el intestino. Y vamos a ver cómo cuidamos el microbioma de nuestro intestino que favorece, repercute o no en los estados de ánimo y las emociones. El triptófano, por ejemplo, es un aminoácido que genera la serotonina y es únicamente se forma en el intestino. Entonces, sí vamos a ver esa conexión, no solamente romántica, ¿no? De, ay, sentí mariposas en el estómago o estoy enojado, me dolió el estómago. Vamos a ver que es una conexión neuronal y bioquímica, no únicamente experiencial. Claro, ¿no? Es muy interesante esto porque hace tiempo, igual, bueno, cuando estaba en la universidad escuchábamos esto, ¿no? De nuestro sistema nervioso, pero que también había otro sistema nervioso literalmente autónomo y tenía que ver con el intestino y prueba de ello el movimiento peristáltico, ¿no? Pero este sistema entérico es el que nos ayuda justamente para que nosotros podamos, justamente esto, y va muy conectado con las emociones, porque a veces hay personas que están de mal humor y dicen, es porque no he comido. Pareciera como muy cotidiano, pero en realidad sí hay una conexión muy estrecha, porque después de que comemos, nos sentimos bien, nos sentimos relajados, y sobre todo porque en esta parte del intestino, sí, doctora, usted me corrige si estoy bien o mal, en la parte del intestino delgado es donde se lleva la absorción de todos los nutrientes, y sobre todo los macronutrientes que tiene que ver cuando nosotros estamos ingestando los alimentos y, digamos, tener una alimentación balanceada, una alimentación saludable, ayuda a que nosotros estemos de muy buen humor. Por eso la frase, ¿no?
corazón contento, barriga llena, ¿no? Algo así. Panza llena, corazón contento. Exacto, panza llena, corazón contento. No importa, el orden de los factores, ¿no? Lo importante es, le entendimos, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Esta parte de conocer las funciones y las conexiones nerviosas y neuronales que tienen con nuestro sistema digestivo, ¿no? O sea, cómo va relacionado y muchas personas tal vez no tenían el conocimiento de esto y hoy estamos aprendiendo algo nuevo. Muchas gracias, doctora. Y maestra Irma, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos que consolidan las conductas de ingesta? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, bien, retomando varias cosas que mencionaron aquí los compañeros. Pues primero, ¿no? Los bajos niveles de glucosa son estos que inician o avisan a mi cerebro que necesito comer. Entonces, quien rige toda esta conducta de ingesta, ya sea para saciedad o para hambre o sed, en este caso, pues va a ser el hipotálamo. Que ahí sí, que sería nuestro primer cerebro, a diferencia del que dijo la maestra Laura, que sería nuestro segundo, pero están relacionados totalmente. Tienen que trabajar en conjunto para que se puedan dar bien estos procesos, ¿no? Entonces, igual, tenemos, digamos que a nivel sanguíneo es quien avisa al cerebro. Entonces, estamos con la grasa, que es la leptina, libera leptina, y nos avisa que pues ya, hasta aquí hay que dejar de comer. Y es cuando tenemos la saciedad. Y cuando tenemos baja de glucosa, es cuando tenemos hambre. Entonces, avisa el hipotálamo y entonces el hipotálamo empieza a iniciar la digestión y posteriormente empezamos a tener esos movimientos intestinales que lo traducimos en que nos ruge el estómago. Y es obviamente porque tenemos esa necesidad de cubrir los niveles de glucosa en sangre porque las neuronas y el resto de las células pues trabajan con glucosa y los carbohidratos son estos que nos proveen. Y también otra cosa interesante, hablando de la relación del cerebro con el intestino, ciertos alimentos nos producen más felicidad. Con eso que decías de que panza llena, corazón contento. Está bien dicho. Entonces, liberamos dopamina. Comida que nos gusta libera dopamina, ¿no? Entonces hace un ciclo de placer. Entonces mi cerebro sabe que cuando necesito ser feliz tengo que comer cierto alimento. Pero obviamente no van a ser esos alimentos que nos proveen estos nutrientes que necesitamos, sino va a ser, vaya, diferente en cada uno, ¿no? Puede ser sabritas, helados, chocolates, etcétera. Me hace feliz. Entonces, generalmente es ese momento que no es hambre, pero tenemos apetito. Es quiero comer un algo que no sé qué es. Y ese un algo tiene que ser justamente algo que me dé placer, algo que me guste. Y por eso decía que es diferente en todas las personas. La diferencia con el hambre tiene saciedad. ¿Por qué? Porque llegaron mis niveles de glucosa a su límite y dicen hasta acá. Obviamente depende del sujeto si sigue comiendo o no, porque si es algo muy rico, pues obviamente sigo comiendo, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese apetito, cuando es unas ganas de comer un algo, no hay saciedad. Entonces, como. Entonces, en esos espacios vacíos están esos, y no se va a activar esos sistemas. El problema es cuando rompemos el equilibrio y la leptina se le olvida avisarle a mi cerebro que ya estoy lleno. Entonces, empiezo a aumentar de peso porque mi estómago va creciendo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que eso que decimos, creo que no sé qué, que parece que tengo hambre, pero al parecer no, como trabalenguas, en realidad estamos hablando de ansiedad, ¿no? La ansiedad es lo que nos va a generar que nosotros tengamos hambre, pero en realidad no es hambre, es eso, es ansiedad de cubrir esta parte de la necesidad. Por eso hablábamos hace ratito de esta conexión también que tiene con las emociones, porque hay algo que, no sé, es como que tengo hambre, como, pero por más que como, no me lleno. Exacto. Y comienzo a comer, pero es la ansiedad. Entonces hay que ir identificando también cuáles son estos factores que nos generan ansiedad porque van íntimamente relacionados con la alimentación, con la ingesta, ¿no? Decíamos que ya lo decía, ¿no? Este primer contacto que tenemos es a través de la boca y entonces al estar comiendo nos va generando cierto placer hasta que pudiéramos llegar a la saciedad siempre y cuando, como bien comentaba, ¿no? Es esta parte del hambre, ¿no? Esta respuesta fisiológica. Pero cuando es algo que no hay una conexión literalmente con el hambre, estamos hablando de otras situaciones que nos pueden generar estas ingestas de alimentos donde nos descontrolamos. Claro. Perfectísimo. Muchas gracias por estas respuestas. Y continuando con nuestro programa, vamos a profundizar la conexión que existe entre la salud y el entorno y nuestra alimentación. En este apartado podremos ver cómo la alimentación no solo es un acto biológico, lo que estábamos platicando ahorita, sino también es un acto social, emocional y
cultural, algo que mencionaba al inicio el doctor, no somos Ujú. seres biopsicosociales y entonces aquí es donde empieza a tomar sentido esto que estábamos hablando en este primer momento. Y para ello, maestra Irma, me gustaría preguntarle cómo impacta el colonialismo en la conducta de ingesta. Bueno, ahí creo que retomo lo que dijo el doctor Edgar, donde hablamos del tipo de alimentación, ¿no? O sea, tenemos alimentación autóctona de nuestro país, que obviamente el maíz, las frutas, todo lo que da nuestra tierra, ¿no? Que se supone que es lo que deberíamos de alimentarnos. Estas recetas milenarias de que el mole, tamales, o sea, cosas de nuestro Lo país, más ¿no? rico. Claro. Pero recordemos que cuando viene el colonialismo, pues venimos a ser infestados por ideas eurocéntricas y pues viene ahí esa modificación de la alimentación porque ellos traen sus recetas y demás y perdemos esta alimentación propia de nuestro país. Entonces, si lo unimos con el capitalismo, ¿qué tipo de alimentos estamos consumiendo? Entonces, ¿qué es más fácil, no? Hacer una comida bien, como decía, hacer cochito, mole, tamal, o sea, es una comida, según yo, que no cocino, es muy elaborada, ¿no? Creo que es un arte esta parte de la cocina, pero tiene ingredientes los cuales son sanos para nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿qué estamos optando por hacer? El capitalismo hace que en el súper pues hayan ciertos alimentos los cuales vamos al refri micro, ¿no? O freímos ahí en corto, pero perdemos este tipo de alimentación sana que tenemos, esta alimentación que nuestra propia tierra lo está dando. Entonces tendríamos que tener un proceso de colonización para volver a regresar a esas tierras, a esos alimentos, a estos saberes, ¿no? Esos saberes de que ya la abuelita es la única que cocina en la casa. Bueno, ¿y a qué iría todo esto? Podría ser parte de la salud porque el macro que nos está reinando pues es un bajo nivel socioeconómico. O sea, están carísimos. Aparte, si vemos los costos de esos alimentos, pues sí están muy, muy elevados, ¿no? A diferencia que sí, ahora sí que diría, las frutas de temporada son las más económicas y justamente es lo que necesita nuestro cuerpo para tener la protección según la temporada. Ahorita estamos viendo, cada noviembre empieza naranja, mandarina y bajan de precio. ¿Por qué? Porque tienen vitamina C, porque están estacionalmente y la madre naturaleza diría, eh, se me fue el nombre del oso. Pero vaya, la madre de la cena. ¿Cuál de todos los osos? El oso de Mowgli, del libro de la selva. Balú. Balú. Decía que la madre naturaleza nos provee, ¿no? Y sí, justamente, si nos apegáramos a los alimentos según las temporadas, estaríamos sanos. Pero pues realmente, ¿cuántos de nosotros vamos al mercado o vamos al súper? Entonces, ahí, en esa parte yo pienso más en esta parte del colonialismo y el capitalismo que está inundando y que entre otras, entre ramados, si hacemos una interseccionalidad, pues tiene que ver con la alimentación, con la salud mental y con la economía del sujeto. O sea, prácticamente podríamos estar hablando de que vamos perdiendo también nuestra identidad al momento de consumir. Y esto podría afectar nuestra salud. Y considero que tiene mucha razón, porque si nos ponemos a pensar en esta vida moderna, es una vida moderna de rapideces. Y las fast foods son las primeras que se encuentran ahí. Entonces tengo hambre, me compro una sopita de estas instantáneas que no mencionaré la marca, las meto al micro, 2 minutos, listo. Pero esos 2 minutos en la producción es más del tiempo en el que nosotros tardamos en procesar estos alimentos y entonces es lo que va generando ciertas complicaciones a nivel de nuestra salud, ¿no? Entonces creo que entendemos que hay que comer más saludable, o sea, y esto es un mito también, muchas personas creen que comer saludable es comer muy caro y en realidad no, o sea, comer saludable no es caro, es saber invertir y saber cómo combinar nuestros alimentos, que yo creo que más adelante vamos a hablar sobre cómo estructuramos nuestros platos, ¿no? Este plato del buen comer en realidad es nuestras proteínas, nuestros carbohidratos, que no hay que tenerle miedo a los carbohidratos. Entonces son estas cuestiones que nos van ayudando, pero concuerdo con usted, maestra, ¿no? Todas estas nuevas modas van alterando nuestros hábitos y nuestra identidad como sujetos, ¿no? Como Sí. personas. Muchas, muchas gracias. Y vamos con doctor Edgar Daniel. ¿Qué es una guía alimentaria para la población? Adelante, doctor. ¿Qué tal? Bueno, primero, no es que esté en contra de lo que acaba de opinar la maestra, la doctora Irma, pero voy a enriquecer un poquito su participación.
Efectivamente, la naturaleza o la madre naturaleza nos provee de lo que necesitamos acorde a la época del año. Entonces, por ejemplo, ahorita nos provee de mucha vitamina C en los árboles para podernos nutrir de ella y prevenir las infecciones respiratorias. Pero también el hecho de que llegara los europeos hizo que se hiciera no solamente una mezcla de sincretismo religioso, sino que también se enriqueció la gastronomía mexicana. Se enriqueció tanto la gastronomía mexicana que se incorporaban nuevos ingredientes. De hecho, teníamos nosotros el chile, ellos trajeron el cerdo. Entonces, este fue un proceso que en lugar de empobrecerte, te enriqueció, porque de cierta forma primero se entra en un proceso de aculturación cuando se va perdiendo la cultura de una parte y luego se entra en un proceso de transculturación cuando es la mezcla de culturas. Y creo que más bien ese proceso, en lugar de hacernos más pobres, nos hizo más ricos en la hora de ese sincretismo religioso, sincretismo en la gastronomía, en muchas de las tradiciones que mezclamos a la hora de comer. Con esto de la guía alimentaria, la guía alimentaria tiene que es una pauta que en una forma práctica y un lenguaje sencillo orienta a la población en general sobre el consumo de alimentos que resulta más aconsejable para conseguir una dieta correcta que aporte cantidades aconsejables de energía y de nutrientes. Hace muchísimo en México estaba la pirámide nutricional o la pirámide nutrimental. La fueron quitando porque de cierta forma en la parte de hasta arriba estaban los dulces. Dicen que el mexicano somos una cultura que tiende a jerarquizar, entonces algunos mexicanos decían, pues si hasta el extremo están los dulces, hasta arriba, pues es lo que más tengo que consumir. Y si hasta abajo estaban las frutas y verduras, decían, pues es lo que menos tengo que consumir. Después de eso se empezó a hacer otra guía alimentaria que es del plato del bien comer, no del buen comer. Y es un plato que es un semáforo que maneja de cierta forma las frutas y verduras, los alimentos de origen animal y los cereales y los tubérculos que están en color amarillo. De sí consúmelos, pero no te excedas en su consumo porque puedes llegar a padecer, por ejemplo, el, el hiper, algunas hipertrigliceridemias que tienen que ver con el exceso de azúcares simples. La grasa en exceso se provee a través de los alimentos de origen animal, entonces por eso está como en rojo, de sí consúmelo porque es necesaria la proteína, pero detente un poquito porque te puede hacer daño en exceso por los ácidos úricos, el exceso de urato, para poder producir, como les decía, la hiperuricemia. Y en algunos otros países, como en Argentina o algunos de Centroamérica, son otras guías alimentarias en las cuales incluyen algún tipo de tortilla, como el incaparina, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo. Claro, no, es muy Gracias. importante. Muchas gracias, doctor. Y es muy importante tomar en consideración esto, ¿no? Creo que cada momento en la cultura, ¿no? O en la historia, hay aportaciones, ¿no? Hay aportaciones para bien. Como bien mencionaba, es como este tipo de trueque, ¿no? O sea, yo te ofrezco esto, yo te traigo lo demás. Y es parte de enriquecer, ¿no? Creo que la pluriculturalización que existe hoy nos ha ayudado también para muchas cosas, ¿no? O sea, creemos que también la comida chatarra es mala en exceso. No por comer una hamburguesa vas a tender a la obesidad, pero no es lo mismo comerte una hamburguesa a la semana que comer una hamburguesa toda la semana. Es cuestión de saber cómo balancear tus alimentos, ¿no? Cómo comer. Por eso decía hace ratito, ¿no? Lo del plato, pero es equilibrar, ¿no? Entonces, si cumplimos más o menos la idea de cómo estructurar nuestra alimentación, podemos tener digo mucho alimentación porque en realidad es enfatizar eso, ¿no? Es equilibrarlo para que podamos aportar estos macronutrientes que tomamos en nuestro cuerpo. Y también algo muy importante, ¿no? También dejar de estar comparando este tipo de alimentación del mundo fitness a una persona que no tiende a hacer fitness porque no es los mismos aportes calóricos o las kilocalorías que se va a consumir a una persona que hace un deporte, a una persona que es sedentaria. Entonces creo que también estas guías, estos planes, se tienen que ir de acuerdo a la persona, ¿no? Al paciente en este caso, para poder estructurar una buena alimentación. Muchas gracias, doctor. Y doctora Laura, ¿qué alimentos pueden mejorar o dañar tu salud mental? Adelante, doctora. Hola. Bueno, esta parte de la salud mental se ve muy claramente en niños, ¿no? Últimamente que hemos visto tratamientos con niños autistas, niños con algún trastorno
aprendizaje y lo primero que se cambia, ¿no? Es la alimentación. Hay alimentos proinflamatorios que desequilibran la flora intestinal. ¿Qué puede desequilibrar la flora intestinal? Algunos medicamentos, los antibióticos, las azúcares, los colorantes, las azúcares refinadas, colorantes artificiales. Esos alteran la producción de aminoácidos y el desequilibrio de la microbiota. ¿Qué es lo que podemos consumir? Cosas normales, verduras, frutas, huevo, pescado. Cuando nosotros saturamos a nuestro cuerpo con grasas y azúcares, estamos generando picos de glucosa que alteran nuestro estado de ánimo. Nosotros podemos verlo muy claro cuando tenemos una comida muy grasosa, a lo mejor es saciante, pero después nos sentimos pesados, cansados, con poca energía, o por el contrario, cuando a un niño le damos dulces, pues vamos a ver que de repente se dispara su actividad. ¿Qué es lo que hay que consumir? Preferentemente las cosas naturales, favorecer los fermentos, ¿no? Ahorita que estaban hablando de esta parte intercultural, bueno, pues tenemos la cultura mexicana bastantes fermentos, comida fermentada, ¿no? El tepache, el tejuino, cocoques, yogur, ese tipo de alimentos favorecen la microbiota y que este eje intestino-cerebro tenga actividad de ida y vuelta de forma ininterrumpida, ¿no? ¿Qué es lo que sí se debería de evitar? Los ultraprocesados. Todo lo que tiene que ver con embutidos y comida que está empaquetada y tiene una fecha de caducidad muy, muy, muy extensa. Gracias, doctora. Sí, creo que eso es tener en cuidado, ¿no? O sea, comer muchos embutidos no es saludable. Consumir alimentos que realmente nos aporten muchas cosas a nuestro cuerpo, ¿no? Y esto va relacionado justamente con todo esto. Es un equilibrio que debe de existir. Por eso la frase de cómo, de lo que estábamos abordando, ¿no? Lo que les decía hace ratito, ¿no? Eres lo que consumes, ¿no? Lo que comemos, pero podría tener relación con esto, ¿no? Si yo tengo una vida muy sedentaria, obviamente mi plato, mi comida va a ser justamente en esto, ¿no? Pero cuando empiezo a cambiar los hábitos, inclusive me ha tocado en consulta que cuando una persona empieza a modificar sus hábitos de comida y comienza a comer saludablemente, la mayoría dice o menciona, me siento con más energía, o sea, siento que puedo hacer más, que rindo más en el día y obviamente la respuesta está en lo que estamos comiendo, ¿no? Y cómo lo estamos comiendo es la manera en cómo nosotros nos vamos sintiendo mucho mejor. Gracias, gracias, doctora. Y bueno, estas reflexiones nos deja claro que justamente la alimentación es influenciada por muchos factores y que también tiene un impacto en nuestras emociones y cómo nos sentimos día a día. Así que ahora vamos a conocer la opinión de las personas en nuestra cápsula preparada para todos ustedes, que se titula Y Exprésate. ¿Les parece? Vamos a verlos. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Henry Escobar y el día de hoy nos encontramos en el maravilloso Parque del Oriente. Vamos a escuchar la opinión de algunas personas acerca de un tema bastante interesante. Conducta alimentaria, la conexión entre lo que comemos y lo que sentimos. ¡Comenzamos! Comenzamos en Y Exprésate y en estos momentos nos encontramos con Jerick. Jerick, dinos por favor, ¿qué relación crees que existe entre la autoestima
y lo que comemos? Bueno, estas dos cosas se relacionan principalmente porque cuando nosotros comemos algo que es muy grasoso, que tiene mucho azúcar, muchas calorías, nosotros sabemos exactamente qué es lo que le hace a nuestro cuerpo y consumir esto en exceso podría darnos como la impresión de que nosotros estamos como engordando, como que nos estamos viendo cada vez peor, que nos estamos pues, destruyendo el cuerpo, y cuando realmente tampoco es tan así, o sea, no es tan extremo, y esto podría llevar a problemas como déficit de autoestima, que nosotros nos vemos peor de lo que realmente estamos. Perfecto, muchas gracias por tu opinión. En estos momentos nos encontramos con la señora Rosy. Señora Rosy, díganos por favor, ¿cuál piensa que sea la razón por la cual algunas personas comen menos y otras comen más cuando están preocupadas? Porque algunas veces están estresadas o tienen ansiedad. Y eso las hace que coman a cada rato o se sientan mal en ellas mismas. Si, por ejemplo, si algo indebido que no deben de comer lo comen. Perfecto, muchas gracias por su opinión. Continuamos en Y Exprésate y en esos momentos nos encontramos con Federico. Federico, dinos por favor, ¿es normal sentir culpa después de comer? Yo diría que no es normal, ya que pues puede ser un trastorno que se provoca durante la infancia, es decir, que por alguna situación que nos sucedió sentimos que después de comer o comer algo es algo malo, cuando no se debería tomar así, ya que pues es algo totalmente normal que pues el cuerpo necesita. De acuerdo, muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Continuamos en Y Exprésate y en esos momentos nos encontramos con Jonathan. Jonathan, por favor, dinos, ¿cómo puede la comida chatarra o consumo excesivo de azúcar afectar la estabilidad emocional? Pues más que nada te vuelve dependiente a estar comiendo cosas, por ejemplo, muy dulces, de que te sientas muy mal y estés buscando chocolates o paletas. Entonces te puede volver ciertamente dependiente, ¿no? Claro, muchas gracias por tu opinión. Y bueno amigos, esta fue la opinión de las personas acerca de la conducta alimentaria, la relación entre lo que comemos y lo que sentimos. Continuamos con nuestro panel de expertos en nuestro set de grabación. ¡Adelante! Y bien, en nuestra última ronda de preguntas vamos a abordar cómo los alimentos impactan en nuestras emociones, tratando de integrar al cuerpo, mente y nutrición para poder construir una conducta alimentaria saludable e integral. Y para iniciar esta tercera ronda, doctora Laura, ¿cómo es que los alimentos afectan la salud emocional? Adelante, doctora. Bueno, retomando un poco cómo inició esta pregunta, no solamente es lo que comemos, sino cómo lo comemos, ¿no? En las condiciones en las que lo estamos haciendo. Si estoy tranquilo, si estoy con buena compañía, si estoy enojado, si estoy comiendo rápido, ¿no? Entonces, esta parte de cómo estoy consumiendo mis alimentos también afecta la parte emocional. Cuando están enojados y comen, ¿cuál es esa sensación? ¿No? Vamos a ver que no solamente lo que comemos, sino el ambiente en el que lo estamos haciendo y la compañía. Es muy importante que cuando nosotros estemos consumiendo alimentos, no estemos en pantallas, por ejemplo, ¿no? Viendo el celular o viendo la televisión, porque eso no favorece a que esté concentrado en lo que estoy haciendo. Cuando nosotros comemos de más, comemos de menos, eso va a afectar el estado de ánimo, el sueño, el estrés y también los tiempos en que lo hago, ¿no? Hay personas que cuando llegan de trabajar ya muy tarde, hacen una comida muy fuerte y en la noche no es el mejor momento para una comida pesada, ¿no? Porque ya
el cuerpo está en un estado de depuración y tendría que ser alimentos más ligeros. ¿Cómo afectan los alimentos? Pues favoreciendo no estados de ánimo. Ahorita comentaban esto de la vitamina C, es cierto, no solamente ayuda al sistema inmunológico, sino también a sentirnos bien. La vitamina C es un alimento que se consume para sentirnos bien. Cuando existe algún malestar de cualquier índole, primero pregúntale al intestino, ¿no? Cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos pesadez, ¿qué fue lo que comiste? Entonces, vamos a ver que la producción de estos nutrientes que requieren la variedad de alimentos, ¿no? Necesitamos comer variado, comer inocuo. Hay algunas recomendaciones como comer en colores, ¿no? Que durante el día comas tus alimentos de diferentes colores, ¿no? Donde puedas tomar verduras, frutas, productos cárnicos, y eso favorece el bienestar. Ok, muchas gracias, doctora. Maestra Irma, ¿cómo perciben fisiológicamente las personas las conductas de ingesta como sed, hambre y saciedad? Fisiológicamente, pues es como me decía anteriormente, ¿no? De que el cuerpo está en constante homeostasis, digamos que en un equilibrio. Entonces, ese equilibrio al romperse, así que para arriba o para abajo, ¿no? Si se rompe para arriba, pues nos produce obesidad. Si se rompe para abajo, pues estamos cayendo en algún trastorno de la conducta alimenticia como anorexia o bulimia. Entonces, algo interesante de la conducta es que no impacta siempre, o sea, esperamos que sea una enfermedad a nivel de cerebro, ¿no? Porque es quien controla. Pero no es puramente conducta, es puramente estas normativas que tenemos de alimentarnos. Y otra cosa es que, así como mencionaba la doctora Laura, que este sistema entérico, pues creo que es uno de los mayores problemas en la consulta médica, lo que es síndrome de intestino irritable, llámese colitis para los demás, y gastritis. Porque sí, efectivamente, las emociones están sumamente unidas con ese sistema, y donde reside todo es ahí, ¿no? Entonces, estoy muy estresado, por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, cuando es periodo de exámenes, van a estar enfermos, sí o sí, ¿no? Y tiene que ver con esta parte. Y sí, colitis, gastritis, diarreas o estreñimientos, ¿no? Entonces, realmente la parte médica lo que hace es controlar síntomas. Llegas tú con síndrome de intestino irritable, pues ¿qué tienes? Dolor, diarrea, esto, pues para esto. O bien llegas con estreñimiento y demás. Gastritis, igual. Pero realmente lo que tenemos que trabajar, pues, es esta parte emocional, ¿no? ¿Cómo voy a controlar estos estados de ánimo, este estrés, esta ansiedad, para que cómo impacta a nivel entérico? O sea, pensaríamos que están divorciados, pero realmente, si yo trabajo por mí misma, o sea, yo médica, doy medicamento, sí lo voy a curar sintomáticamente hablando. Pero una vez que suspende el medicamento, otra vez, ¿no? Entonces tiene que ser esta parte en conjunto entre psicología y entre medicina, donde psicóloga ayuda a este sujeto a que, pues, digamos que aprenda a manejar esos estados de ánimo, mientras que en el momento que hay una ruptura, pues ya aparezco en escena, pero únicamente de forma sintomática. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta porque me siento bien con los medicamentos y acabó el problema, pero no realmente la otra parte. ¿Por qué? Porque en el siguiente momento de estrés, otra vez, ansiedad, enojo, como decía al principio la doctora. Entonces, todas estas partes también me están impactando en todo este gastrointestinal y está causando una enfermedad. Claro, ¿no? Muy, muy interesante, maestra. Doctor Edgar, ¿cuál es la diferencia entre requerimiento nutricional y recomendación nutricional? Bueno, primero, retomando lo que hablan mis compañeras, la doctora Laura y la doctora Irma, relacionándonos con la parte de la psicología, que es tremendamente importante en todo este proceso, y las emociones. Los doctores, cuando estamos en la consulta, utilizamos algo que se llama rapport,
que son los primeros minutos de la consulta, para que el paciente empiece a entrar en confianza con nosotros y se pueda empezar a soltar y que no te bloquee algunas de las cosas. Entonces, ya que empieza a agarrar confianza, y ahora sí, de cierta manera, podemos incluso tomarle los signos vitales, porque también si llega a superar la carrera y le tomamos la presión arterial, pues va a salir a lo mejor con la presión bien alta. Después también tenemos que esperarnos para hacer ese rapport, ese primer contacto con el paciente, y hacemos un instrumento de medición que le llamamos recordatorio de 24 horas. Este instrumento no es otra cosa, en palabras más llanas o simples, que decirle al paciente que te describa en una hoja todo lo que comió el día anterior con cantidades, pero tú también le preguntas al paciente que si no es un día atípico. A significa sin, o sea, sería un día que no es típico en su conducta. O sea, por ejemplo, si fue un lunes y te dice, es que le voy a escribir lo del domingo, doctor, pues tú le dices, ¿te acuerdas del viernes? Y empieza a escribir lo del viernes. Una recomendación nutrimental o nutricional tiene que ver con una recomendación en general para la población. Esa se hace en general para prevenir enfermedades, para una población de ciertas características fisiológicas que son muy diferentes a las de otro país, pero un requerimiento nutricional tiene que ver ya con el paciente en específico y las condiciones fisiopatológicas que está padeciendo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una recomendación de una población en general que un requerimiento de un paciente quemado. Un paciente quemado requiere mucho más proteína por el hecho de poder sintetizar más tejidos que tiene que reponer. Un paciente que tiene osteoporosis, pues va a necesitar un poco más de calcio y vitamina D para que ayude en este proceso de descalcificación de los huesos. Entonces, unas recomendaciones para la población en general, y se da en general para un país, a diferencia de otro, y un requerimiento es lo que tú requieres en ese momento en específico por las condiciones que tu cuerpo está pasando, como lo que le digo, está pasando osteoporosis, está pasando un proceso de que tuviste una quemadura o tienes hiperuricemia. En ese caso de hiperuricemia, tenemos que ver al paciente, si es que está arrojando piedras, mandar esa piedra a analizarla al departamento de patología, y que el departamento de patología a la hora de analizar esa piedra te diga de qué es la piedra. Si la piedra es de cisteína, pues le dices, pues le voy a prohibir que consuma huevo. Si la piedra es de otro tipo de uratos, pues lo que le voy a prohibir a lo mejor es que consuma son algunas aguas minerales, el vino tinto, algunos embutidos. Entonces es bueno siempre nos estar del lado de los análisis de laboratorio para ver qué es lo que vamos a suprimir de la alimentación, para ver los requerimientos del paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Y Gracias. bueno, me gustaría que nos compartieran de una manera muy, muy breve algunas conclusiones referente a la temática que abordamos el día de hoy. Y para ello me gustaría iniciar con la maestra Irma. Bueno, creo que algo muy importante es también considerar que la alimentación no es individual, sino es en comunidad, ¿no? En este caso, pues en la familia. Y que es importante considerar si tienes enfermedades heredofamiliares o crónicas degenerativas, pues sabemos que parte de la familia también puede llegar a tener esos problemas. Y pues esa parte de que desde edades muy tempranas enseñes o eduques a los niños con una buena calidad de alimentación, porque pues el niño no come por sí mismo, el niño tiene, digamos que por parte de esta construcción social, los padres son los que van a normar los alimentos que tienen. Entonces, hay que ser sinceros, a nuestra edad, debutar como diabéticos o hipertensos y que nos digan que nos vamos a poner a dieta, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Por esa resistencia de que pues yo no voy a comer lo rico, rico, rico que hablábamos anteriormente, que pues es lo que nos hace feliz, ¿no? Que si estoy triste quiero comer eso, me quiero tomar un vasito de refresco o algo así, ¿no? Que a diferencia que los niños, si los educamos en este momento, con esta construcción o hablaba el doctor Edgar de la guía alimentaria del bien comer, pues desde esos momentos de enseñarles, ¿no? De que ya crezcan con estas estructuras alimenticias para que cuando llegue a otro momento, pues sea menos complejo, porque pues en algún punto justamente esta mala alimentación que tenemos está concluyendo en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, hiperlipidemias, y pues tenemos que hacer ejercicio y tenemos que hacer dietas para no curarlas hasta eso, y hay que pensar que no se curan, sino se controlan. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos controlarla? ¿Qué pasa cuando debemos de hacer dieta y no cuando hay que? O sea, una cosa es voy a hacer dieta y otra es tienes que hacer dieta. Entonces, creo que eso es importante valorar nuestras
tipo de alimentación, pensando a futuro y en nuestros, ahora sí, hijos e hijas, o tal vez esta estructura familiar que también va por ese camino. Por eso hablaba que era comunitaria, no como yo sola, come toda la gente que está a mi alrededor. Ok, muchas gracias, maestra. Y igual, doctora Laura, unas palabras muy breves para concluir. Bueno, pues desde el punto de vista psicológico, ¿de qué tenemos hambre? ¿No? ¿De qué tenemos hambre realmente? Y el acto de comer o dejar de comer tiene que ver también con una aceptación personal y social, como decía la doctora. Mm, Las redes sociales, los medios de comunicación nos impactan no solamente en productos, sino en estilos de vida, ¿no? Y entonces, si yo tengo una aspiración a ser esa modelo o esa artista y veo que está en extrema delgadez, pues, aunque yo tenga conocimiento de alimentación saludable, voy a tener esta aspiración y voy a no tener la mejor alimentación. Entonces, sí vemos que la alimentación pues es un complejo eh, multicultural y debemos de entenderlo de esa forma, ¿no? Como veíamos en la encuesta, la mayoría tenía muy buena información sobre qué era importante comer y cómo comerlo, y sin embargo, pues somos un país con primer, segundo grado de obesidad, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Igual, doctor Edgar, de una manera muy breve, algunas conclusiones que nos pudiera aportar. ¿Qué tal? Bueno, ya para finalizar, pues hay una frase muy importante que dice que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Yo solamente les voy a dar algunas recomendaciones que les doy a mis pacientes y que les doy a mis alumnos, y que es que no hagan compras con hambre. Siempre haces, si terminas haciendo compras en el súper con hambre, terminas comprando cosas que ni siquiera necesitas. Si vas con hambre y con sed al súper, vas a terminar comprando un montón de aguas azucaradas que no necesitas, y también vas a terminar llenando de pastelillos, de un montón de cosas. Digo, por eso siempre que van a ir al súper, vayan bien alimentados. Es una súper recomendación que les hago. Igual, yo le digo a un paciente, va a ser más fácil que rompas la dieta o que caigas en romperla si pasas por un puesto de tacos o por un puesto de gorditas y no has comido. Entonces, por eso mismo que explicaba la doctora Irma hace rato y la doctora Laura, esos picos de glucosa, que estamos primero en súper arriba, en la montaña rusa, y luego súper abajo. Si tú vas cuando tienes un límite de glucosa súper abajo a un puesto de tacos, pues obviamente que vas a ceder. En cambio, me ha pasado a mí que he pasado por un puesto de tacos y he estado bien alimentado y ni siquiera se me antojan. ¿Por qué? Porque voy bien alimentado. Entonces siempre yo les digo, vayan a un puesto de tacos o pasen por algo de así cuando estén bien alimentados. Igual las compras también, cuando estén bien alimentados, remitiendo también a lo que dice la doctora Irma, que la apoyo tremendamente en lo que dijo ahorita de la alimentación de los niños. Ese proceso de ablactación, que así le llamamos, que es los primeros meses de alimentación del infante, cuando se comienza el destete después de que la madre ha dado los primeros meses de leche materna, que es necesaria por la generación de inmunoglobulinas. Siempre nosotros en la lactación decimos que inmediatamente que se quita la leche materna, lo primero con lo que se tiene que empezar es con las verduras, con las papillas de verduras. Y al siguiente mes ahora sí mete papillas de frutas. Pero luego algunos pediatras nos contradicen y dicen que primero iniciar con las frutas y el siguiente con verduras. Entonces, si al niño primero le das a probar lo dulce, él ya no va a querer lo salado. Entonces, por eso es primero el primer mes después de la lactación es empezar con papillas de verduras, y esas papillas de verduras no les pongas ni sal en el caso de las verduras, ni azúcar en el caso de las papillas de frutas, porque el niño, su paladar está virgen, su paladar todavía no conoce de esos sabores. Entonces, si tú desde pequeñito le empiezas a poner sal a las papillas, azúcar a las papillas, ya desde ahí lo estás condicionando a que solamente así están buenos los alimentos, y de grande va a crecer con eso. Por eso decimos los nutriólogos, si desde chico haces un buen proceso de ablactación la madre, no va a ser necesario que caiga en dietas de adulto. Entonces, por eso todo tiene que ver con un proceso de buena o mala ablactación y un ambiente obesigénico desde pequeño. Pues esas eran mis conclusiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Y para ahorita agradecemos mucho sus aportaciones a nuestros panelistas, ya que han sido de gran interés para nuestra audiencia. Si les parece, vamos a dar espacio a la ronda de preguntas de nuestros seguidores.
Ok, bueno, vamos a empezar y dice, em, Iona EH, ¿cómo hacer para no ceder fácilmente ante las debilidades alimentarias? ¿Quién nos quiere responder? ¿Doctor? Pues creo que tiene que ver con lo que acabo de decir. Vas a ceder ante las debilidades si estás en dieta, como decía ahorita la doctora Irma, y se te antoja el vasito de refresco, pero pasas a ese puesto de gorditas tan rico o a ese puesto de tacos, porque ahorita la doctora Irma decía algo bien claro, decía, una cosa diferente es, voy a hacer dieta, tengo que hacer dieta es cuando ya estás tremendamente enfermo, por ejemplo, de una insuficiencia renal, que ahí incluso los nutriólogos contamos el agua metabólica de cada uno de los macronutrientes y el paciente nada más puede tomar un vaso de agua al día, eso es horrible en el tiempo de calor, entonces en ellos es mucho más controlada la alimentación, por eso es que en ellos somos más específicos en la parte como de tiene que estar bien alimentado antes de ir a un determinado lugar. Por ejemplo, yo también no soy como tan restrictivo con muchos de mis pacientes, también les digo, si toda la semana se portaron bien, el fin de semana, claro que se merecen ir a la comida de la familia y qué mal se van a ver. Y yo hasta los regaño, les digo que lleven su topper y que toda la familia esté comiendo de lo de la comida de la familia y ustedes con su topper ahí. Dije, únanse a la familia, como dice la maestra Irma, somos comunidad, común, unidad. Entonces, por eso me la gano, por eso si yo supe que toda la semana me porté bien, pues claro que el fin de semana me puedo ir a la comida con la familia o salir de día de campo o algo así, porque también el objetivo de una dieta o de una alimentación no es alejarte de la familia, porque ahí no está cumpliendo con el proceso de socialización y como decía al principio, somos seres biopsicosociales. Ok, muchas Gracias. gracias, doctor. Y también, igual, Iona nos pregunta, ¿qué hacer si se entra en crisis durante el control de la alimentación? ¿Doctora? Yo creo que la maestra Laura es más indicada Ok. para eso. A ver, Laura, maestra. definitivamente. No entendí muy bien en crisis cómo. Laura. No entendí Tentación muy ha de bien. ser. Considero que es tal vez refiriéndose a crisis, me imagino que puede ser en un cuadro de ansiedad o algo parecido, ¿no? Bueno, lamentablemente estar en un régimen alimenticio aumenta un 10% de estrés. O sea, si ya tenemos estrés, sabernos en un régimen alimenticio genera un poco más de estrés. Entonces, aquí lo importante no es ser como duro con ella misma o con uno mismo. Si te gana y ese día abusaste, comiste algo que sabes que no acaba, no pasa nada, ¿no? Te recuperas en la siguiente ingesta de alimentación. No puedes estar como ocupándote. Hay algunos alimentos que favorecen la saciedad, ¿no? O algunos trucos, el comer gelatina, ¿no? A lo mejor es un alimento bajo en calorías, pero rico en saciedad, el levantarte y tomar agua en vez de café. Creo que si entras en crisis, es no castigarte y decir, bueno, en la siguiente momento de alimento lo puedo hacer mejor. Excelente, muchas gracias. Y ahora les agradecemos y vamos a hacer lectura de nuestros reconocimientos. Gracias. Y bueno, perfectísimo. Y se otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Patricia Peña Garibay por su destacada participación como ponente en el programa de Conéctate con IEXPRO, Conducta Alimentaria, la conexión entre lo que comemos, sentimos y realizamos. Y se realizó en las instalaciones de la Universidad de IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 12 de diciembre del 2025. Y de igual manera para nuestros panelistas, la doctora Laura Patricia Peña Garibay, el doctor Edgar Daniel Sánchez Hernández y la maestra Irma Hernández Solís. Acá les vamos a hacer entrega de sus reconocimientos, se los vamos a guardar. Muchas gracias. Perfectísimo. Y bien,
Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este magnífico evento. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Conéctate con IEXPRO. La Universidad IEXPRO ofrece una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas hasta posgrados. Y el día de hoy queremos agradecer a todo el público que nos acompañó este 2025, así como a todo el equipo organizador y panelistas que han hecho posible cada transmisión, llenándonos de aprendizaje y reflexión mes con mes. Antes de despedirnos, les invitamos a compartir con nosotros un brindis especial de cierre de año. Es momento de celebrar la comunidad que hemos construido, a los logros alcanzados. Estamos preparados para los siguientes retos del 2026. Los esperamos para el siguiente año con más ediciones de Conéctate con IEXPRO y temas muy interesantes. Les deseamos felices fiestas decembrinas llenas de paz, salud y momentos significativos. Y que este brindis sea por nuestras nuevas metas, nuevas oportunidades y un 2026 lleno de éxitos para todos. Salud. 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 Salud a nuestros panelistas. Y recuerden seguir nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde encontrarán también nuestros programas grabados y mucha información interesante. Los esperamos el siguiente mes con el tema Año Nuevo, desafíos nuevos, proyecciones personales. Me despido de ustedes, soy el maestro Pedro Enrique Marín y pasen una excelente noche. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.